Bueno, tengo el gusto, una vez más, de, perdonar la expresión, presentar al impresentable. Ahí está, ese soy yo. Santiago Arellano, gran amigo. Fuimos cultivados, gracias a Dios, en el espíritu de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Lo que sí tengo que empezar es como empezamos los adoradores, ¿no? Alabado sea el Santísimo Sacramento. La verdad es que estoy emocionado, no solo porque me hayáis invitado. Me llevo un recuerdo tremendo, de un instante. El detalle que habéis tenido con don Ángel, sus palabras. Es que me ha parecido que era la ejemplificación de lo que es una vida de adorador. Aquí, en la parte final, cuando estaba recibiendo la placa, me ha parecido que era un premio a años y años y años puesto a los pies de nuestro Señor, haciendo cuentas o simplemente invocándole en sus turnos y en cada mañana, en sus misas y en sus oraciones. Algo que tengo muy claro, y es la adoración nocturna tendrá asegurado su futuro cuanto más se vincule a su fundador, cuanto más y mejor conozca lo que es el espíritu de don Luis de Trelles. La adoración nocturna pasa por recuperar el espíritu con que impregnó la institución su fundador. Que no me cansaré de repetirlo, leed a don Luis. Leed a don Luis. Es necesario que leamos sus actas, o cuando leíamos o leemos las actas que otros levantaban, pero fieles al espíritu del fundador. Me estoy refiriendo a los 22 tomos de la lámpara del santuario, la primera mitad del 22, porque en julio muere, pues luego ya viene otra etapa digna de que la tengamos también muy en cuenta. El tomo y medio que hay, el 22 desde julio y el 23, vale la pena que lo volvamos a escuchar. Don Antonio de Sánchez Santillana tiene 6 artículos desde julio a los primeros años del siguiente tomo, del 23, que es una delicia leerlo. Su título es La adoración nocturna. En uno de sus números, don Antonio va a hablar del silencio, como la manera de encontrarse con el Señor y encontrar remedio a todos los males que estamos padeciendo. Porque ¿qué tenemos que hacer los demás? Impregnarnos del espíritu de don Luis para que don Luis dé frutos, porque es el carisma que recibió. Enamorarnos de la Eucaristía. Mira, os he de confesar que me ha causado un gozo enorme, la publicación otra vez de la lámpara del santuario, con las formas y medios que la nueva tecnología nos posibilitan. Estoy convencido, por lo poco que ya he podido ver, que aspira a dar continuidad al fuego eucarístico que quemaba, no son metáforas ni hipérboles, que quemaba a don Luis de Trelles. Este es el fin de mis palabras hoy. Por eso elegí como título el lema que aparece al pie del grabado que preside la portada de todas las lámparas del santuario. Es muy sugestiva la imagen de un peregrino joven, con la capa de Santiago, postrado ante el Santísimo Sacramento. El Santísimo, expuesto el copón encima del altar, no es una custodia, ya os habéis fijado, es el copón. Y encima de la cabeza del joven que adora, la lámpara del santuario. Encima de la cabeza del adorador, en vertical, está la lámpara del santuario. Él postrado, con la cabeza inclinada, apoyado en el reclinatorio, en medio Jesús. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Don Luis quiere que el adorador sea una lamparilla viva, que a todo el mundo le diga, en la iglesia y fuera de la iglesia, Dios está aquí. Esa es la lámpara. Dios está aquí.
Pues porque en el santuario está el Señor de la historia, el que es Alfa y Omega. Pero tomémoslo no como metáfora, como verdad. Cristo es el príncipe de la paz. No habrá paz sin Él. En el mundo no habrá paz sin Él. Y este es el que se ha quedado entre nosotros escondido en un pedacito de pan. ¿Y para qué? Para que podamos reclinar nuestra cabeza en su corazón y encontrar alivio, porque estamos cansados y agobiados. Su divina majestad se ha escondido en las especies sacramentales para que cada uno de nosotros podamos tener audiencia privada con el Señor y mantener de corazón a corazón un coloquio con Dios mismo. ¿Estamos hablando entre humanos? ¿O esto qué es? Este es nuestro Dios, quiere que entablemos un coloquio con Dios mismo. Y os cito la definición de Santa Teresa. No es otra cosa oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Este es el tema. Un amigo todopoderoso que se ha enamorado locamente de los seres humanos. No puedo reprimirme, como he sido profesor de literatura, el que os traiga uno de los poemas de San Juan de la Cruz que más me llegan al alma. Mira que los tiene maravillosos. El del pastorcico, que lo sabéis todos y cantando a lo mejor. Esta es la síntesis de mi fe. Esta es la síntesis de la encarnación y de la redención. Un pastorcico solo está penando, ajeno de placer y de contento. Y en su pastora, nuestras almas, y en su pastora ha puesto el pensamiento y el pecho del amor muy lastimado. No llora por haberle amor llagado. Los dolores de amor no le hacen llorar. Que no le pena verse así afligido, aunque en el corazón está herido. Mas llora por pensar que está olvidado. Que solo de pensar que está olvidado de su bella pastora, con gran pena se deja maltratar en tierra ajena. El pecho del amor muy lastimado. Y dice el pastorcico: ¡ay, desdichado de aquel que de mi amor se ha hecho ausencia y no quiere gozarla mi presencia! Y el pecho por su amor muy lastimado. Y al cabo de un gran rato se ha encumbrado sobre un árbol, do abrió sus brazos bellos, y muerto se ha quedado asido de ellos. El pecho del amor muy lastimado. Esta es la síntesis de nuestra fe. Un pastorcico se ha enamorado de nosotros, ingratos, y no le duele, sino el olvido, la ausencia. ¿Y qué creéis que es la adoración? Sino un intento de respuesta casi infantil, diría, porque es unas horas para estar con aquel que sabes que te ama, que está encumbrado, que el árbol, en este contexto, cobran especiales resonancias las palabras escritas al pie del grabado que se convierte en lema eucarístico de la lámpara del santuario. Y en síntesis del ideal de un adorador de Jesús sacramentado, según lo soñaba, lo proclamaba y lo vivía don Luis. Fijaros qué palabras pone: alma mía, olvídalo todo, calla y reposa en tu Dios. Este es el lema de la lámpara del santuario. Y añade 3 palabras en latín que dicen fuge, fuse, tace, quieste, que vienen a decir lo mismo que he puesto en el lema castellano. Mirad, mirad, la adoración nocturna no es una antiguaya.
No se trata de algo bonito propio de otros tiempos, pero que en esta modernidad paganizante y avasalladora no tiene lugar. No, digo, de ninguna manera. La adoración nocturna, como agrupación de seglares, nace para poner remedio a los grandes males espirituales que están devastando Europa antes del siglo XIX, pero sobre todo a partir del siglo XIX, y que se prolongan hasta nuestros días. No ha cambiado la revolución política anticristiana, la aspiración de eliminar a Cristo de la vida política y social, de que ninguna nación pueda identificarse con el versículo bienaventurado el pueblo cuyo Dios es el Señor. No nos lo tienen que contar, porque hemos sido testigos, como lo estamos siendo, en un proceso creciente de eliminar a Dios del corazón de nuestros hijos, alejar la religión como impropio de una generación autónoma y libre, que todo lo puede conseguir por sus manos sin contar para nada con el cielo. Se nos va a olvidar que la adoración nocturna de seglares apareció por primera vez en Roma en 1809 para suplicar a Dios la liberación del Papa Pío VII, prisionero de Napoleón. ¿Y qué ocurrió? Que cuando en 1814, después de la batalla de Waterloo, su santidad volvió a Roma, atribuyó el suceso a dos cosas: a su devoción a María Auxiliadora, y él, Pío VII, estableció la fiesta de María Auxiliadora, pero escribió un documento de agradecimiento al grupito de adoradores que mediante sus súplicas nocturnas atribuyó que había sido escuchadas por Dios y le habían traído la liberación. ¿Y qué ocurrió en Francia? La adoración nocturna nace en 1848, lo sabéis, Hermann Cohen, un judío converso, músico que entra por casualidad a una iglesia para sustituir a un amigo que tenía la dirección de un coro, y al ver la bendición con el Santísimo, nota que eso no era un juego ritual sociológico, que le llega tan hondo que empieza a acudir a ese encuentro de la bendición del Santísimo hasta llegar a terminar siendo sacerdote. Y fijaros en qué fecha, 1848. Pío IX tuvo que escaparse hasta Gaeta, en el sur de Roma, en el puerto, porque las tropas revolucionarias habían entrado a liquidar el papado y el pontificado. La providencia estuvo con él y se escapó. Y entonces surge la adoración en Francia de Hermann Cohen con esa intención. Rezar por el Papa, por el poderío espiritual del papado. Y España, bien lo sabéis, la adoración nace providencialmente en un encuentro en Francia con las conferencias de San Vicente de Paúl, en una cuyas veladas don Luis sintió la inspiración, asistiendo una noche a la adoración, de traerla a España. Fijémonos en qué fechas. Eso ocurrió en 1862. Y sin embargo, no pudo establecer la adoración hasta el 78, lo intentó en el 74, 73, no recuerdo ahora. Pero maravilloso. ¿Por qué? Pero ¿recordáis la persecución religiosa que había en ese momento? ¿Recordáis el 68? Lo que había sido la expulsión de la monarquía isabelina al destierro. ¿Recordáis la República Primera? Pues si es que este es el contexto de la adoración. La adoración no fue un escaparse un grupito para decir, eso está embarullado, vámonos de ahí, a estar tranquilicos. No, la adoración nace como único remedio espiritual a los males que están asolando a la civilización cristiana, a la evangelización cristiana. Este es así. Don Luis sabía que el arma más poderosa para frenar o incluso vencer esta infernal conspiración contra el Señor no era ya la violencia ni la fuerza. ¿Y cuál era? La oración que transforma los corazones de impíos en piadosos y de témpanos de hielo en fuego ardiente de amor. Aún en medio de la sequía, aún en medio del desierto,
La adoración nocturna es un oasis por el que corren fuentes de agua viva y limpia. Los adoradores en las noches no han de pedir solo por sí, sino que tienen otro objeto más amplio en una región más extensa. Ese objeto es España. Todo lo que él hacía era colocar sobre la tierra de España un torreón de perpetua vigilia para pedir a Dios su favor a la nación española, y en el torreón una guardia perenne que con sus manos elevadas implore para nuestro país la protección y el amparo que ha menester. La fe en la Eucaristía puede salvar a España. Estoy citando al pie de la letra. La adoración es cuarto de guardia. Y lo que él decía, ha habido alguna parturienta, recemos por la que ha parido. Hay algún difunto, recemos por el que ha muerto. Hay alguien que está con problemas de salud, recemos, pero con nombres y apellidos. Mi hijo que no va a misa, el otro que está perdido, aquel que es vecino y que está pasándolo muy mal. Esta es la adoración. Y cito a San Juan de la Cruz, que él cuando hablaba de amar, no decía amar, sino adamar. Adamar, la palabra amar no le servía, adamar. Y adamar era amar con mayor veneración y locura al Señor. Adoración es amar con mayor locura que amarle solamente, adorarle. La adoración nocturna es una escuela de oración. Orando una noche al mes, aprendes a orar toda tu vida. Pero ¿en qué consiste orar sino en aprender a adorar y descubrir que el ser de nuestras súplicas es adorable? Que nuestro Dios visible en su Hijo Jesucristo nos ha desvelado que tiene corazón y que espera que corazón a corazón le correspondamos a su amor, amando. Le adoremos reverenciando su divina majestad y le adoremos en la afección que todo enamorado le dice a su chica o a su amada: te adoro. Eso es lo que le tenemos que decir al Señor. Te adoro. Con el fuego de un enamorado que le dice a la chica: te adoro. Eso es lo que pide don Luis. Un amor que sale como fuego del interior, hecho realidad, no verba, no palabra, se la lleva el viento. Para conocer verdaderamente a Cristo es necesaria la oración. No se conoce al Señor sin esta costumbre de adorar en silencio. Esto lo dice el Papa Francisco, que esta oración de adoración es la menos conocida por nosotros, es la que hacemos menos. Y dice con ese gracejo que tiene para poner frases: perder el tiempo. Eso es perder el tiempo desde los ojos y miradas de los valores humanos. ¿Qué haces? Perder el tiempo. Por eso os decía que esas tres palabras en latín, el fuge, tace, quiesce, no son solo tres palabras de adorno. Resumen admirablemente el alma de la adoración y el ideal al que debe aspirar todo adorador. Fuge, huye, no solo físicamente, alejándonos de la ciudad tan pagana en nuestros días, al menos durante una hora, unas horas, sino huyendo, mirad bien, y huyendo de nosotros mismos. Segundo, calla, tace. El barullo interior de nuestros afanes, nuestras inquietudes cotidianas, nos afloran a la cabeza y nos impide oír al Dios que está escondido, pero que no es sordo ni mudo. Es que no lo cantamos los adoradores en nuestro himno tan querido Adorote Devote. No decimos Adorote Devote latens deitas, Dios oculto, que subis figuris vere latitas, todas estas figuras son ocultamiento. Quia te contemplans, porque cuando te miro, todo me engaña. Todo un déficit. La vista,
el tacto, el gusto. Todo en ti se engaña. Pero el oído, pero solo al oído podemos escuchar y creer. Esto es... Calla, escúchale al Señor. Guarda silencio para oírle. Todo lo demás es barullo. Y finalmente, quieste, descansa. Es la consecuencia del abandonarse en Dios, del solo Dios basta, tan sublimemente expresado por San Juan de la Cruz. Lo que aspiraba don Luis es a expresar este sentimiento. La última copla de la noche oscura de San Juan de la Cruz. Quedéme y olvidéme. El rostro recliné sobre el amado, cesó todo y dejéme, dejando mis cuidados entre las azucenas olvidados. Él fue un místico, es decir, místico significa, esto es lo que significa, enamorado de Dios. Eso es lo que significa, enamorados de Dios. Es en el silencio de la adoración nocturna, y dice, un místico oasis en el desierto de la vida, en el que se recrea con la perfección y carismas del amado. A pasos de gigante marcharía la regeneración de las naciones y de toda cultura y de todo progreso. Y lo que les está aconsejando es que vayan a la adoración nocturna. No está mal, ¿no? Carta del presidente, señores parlamentarios, ¿quieren solucionar el problema? Vengan el próximo martes a la adoración. Eso es lo que está diciendo él. Y voy a terminar, no sería yo si no lo hago, recitándoos un poema de don Luis, joder, que menos, ¿no? Don Luis de Trelles. Se convierte don Luis, que es el poeta, en una especie de mayordomo de nuestro Señor Jesucristo. Y está al cuidado de todo lo que hace el Señor. Y claro, de pronto el Señor le dice que tiene que salir por las calles, que tiene que salir al encuentro de los hombres, porque es que los quiere con locura y no sabe quedarse quieto. Y entonces le dice Luis, ¿qué amores son estos? Dios, daros hoy en pan y vino. Mirad, Señor, que dirán que de amor salís de vos, obra del amor tan divino. Mas ¿quién habrá que no asombre darse a comer Dios al hombre en forma de pan y vino, do en cada cual de los dos, hombre y Dios en uno están? Mirad, Señor, que dirán que de amor saléis de vos. Le está diciendo don Luis a Dios que van a pensar que con tal comportamiento de quedarse en la Eucaristía por amor a los hombres, le van a decir que se ha vuelto loco. Y contesta, pues claro, y no es otro para menos, y no es para menos. Solo la locura de Dios por la humanidad, por cada uno de nosotros, puede explicar tan inesperado y asombroso disparate como es el de darse Dios hoy en vino y pan. Delicioso poema. Solo por él consideraría don Luis un gran poeta. En poemas como este me baso para llamarlo trovador de Cristo Eucaristía, sin que sepa cómo continúa. Muchas gracias.